Ser podcast. Un autor en una hora. Con Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos a Un autor en una hora. Hoy les vamos a contar Antonio Machado. Antonio Machado es uno de los más grandes poetas españoles, con una obra profunda en la que reflexiona sobre la esencia de la existencia y la soledad y el amor. Comenzó en el modernismo para ir evolucionando después hacia una poesía profunda, cercana a la filosofía, que enriqueció con una obra en prosa maravillosa, llena de reflexiones muy poderosas, éticas y clarividentes, que se hace eco de la sabiduría popular más ancestral. Hay que destacar su compromiso político, su lucha contra la desigualdad, por la justicia y por la democracia. Antonio Machado Ruiz nace en Sevilla el 26 de julio de 1875. Sus padres, Antonio Machado Álvarez y Ana Ruiz, junto al hijo mayor y hermano del poeta Manuel Machado, se van a vivir en la primera mitad de 1875 a los bajos del Palacio de las Dueñas, propiedad de los duques de Alba desde el siglo XVII. Antonio es el segundo varón que trae su madre al mundo, de un total de 8 descendientes. Manuel es 11 meses mayor que él y será una de las piezas fundamentales en muchos pasajes de la vida de Antonio. Antonio nunca deja de soñar con ese rincón donde ha nacido, el Palacio de las Dueñas, que se convierte en un lugar para alimentar la fantasía del futuro escritor, un lugar en el que solo pasa los primeros 4 años de su vida. Hay un poema maravilloso que cuenta esa infancia que todos conocen, pero que cuantas más veces se lee, más emociona. Es un poema que Antonio Machado incluyó en Campos de Castilla y es seguramente la mejor biografía que se puede escribir de él. Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierra de Castilla. Mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Ni un seductor Mañara, ni un Bradomín he sido. Ya conocéis mi torpe aliño indumentario. Mas recibí la flecha que me asignó Cupido y amé cuanto ellas pueden tener de hospitalario. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno. Y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. Adoro la hermosura y en la moderna estética corté las viejas rosas del huerto de Ronsard. Mas no amo los afeites de la actual cosmética, ni soy un ave de esas del nuevo gaitrinar. Desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna. A distinguirme paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una. ¿Soy clásico o romántico? No sé. Dejar quisiera mi verso como deja el capitán su espada, famosa por la mano viril que la blandiera, no por el docto oficio del forjador preciada. Converso con el hombre que siempre va conmigo, quien habla solo, espera hablar a Dios un día. Mi soliloquio es plática con este buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. Y al cabo, nada os debo. Debéisme cuanto he escrito. A mi trabajo acudo, con mi dinero pago, el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho en donde yago. Y cuando llegue el día del último viaje, y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar. Estos últimos versos están sobre su tumba en Coyure. La familia materna tiene una confitería en el barrio de Triana y su padre es abogado, periodista e investigador de folclore. Al padre de Antonio Machado acabarán llamándolo Demófilo. En el Palacio de Dueñas también viven los abuelos paternos, él catedrático y rector de la Universidad de Sevilla y la abuela Cipriana Álvarez Durán, aficionada a la pintura, que retrata a su nieto con 4 años. En 1883, el abuelo Antonio Machado Núñez, hombre político republicano y que fue alcalde de Sevilla, gana la cátedra de Zoografía de Articulaciones Vivientes y Fósiles en la Universidad Central de Madrid. Tanto el abuelo como el padre de Antonio Machado quieren lo mejor para sus hijos en la capital, empezando por la escolarización.
Ambos quieren que se formen en la Institución Libre de Enseñanza, fundada por Giner de los Ríos en 1876. El 8 de septiembre de 1883, la familia Machado llega a Madrid. Se instalan en la calle Claudio Cuello 13. Escogen esa vivienda por su proximidad con la Institución Libre de Enseñanza, situada de manera provisional en la calle de las Infantas 42, al lado de la Plaza del Rey. Los profesores de los niños son Giner de los Ríos, Joaquín Costa, Aniceto Sela, Joaquín Sama. Demófilo trabaja mucho para intentar arraigar en todas las regiones españolas la idea del folclore. Aunque echa de menos Sevilla, está pletórico en Madrid. En 1884, Ana da luz a un nuevo hijo, y ya son 5, y el piso de Claudio Cuello se les queda pequeño, así que se mudan a la calle Almirante, más cerca aún de la Institución Libre de Enseñanza, que al acabar el curso cambia de localización y se va al Paseo del Obelisco, hoy Paseo del General Martínez Campos. En el 85 vuelven a cambiar de domicilio, a Santa Engracia, para estar más cerca de la Institución Libre de Enseñanza. En 1915, en Campos de Castilla, Antonio Machado le dedicará un poema a Francisco Giner de los Ríos, creador y director de la Institución Libre de Enseñanza. ¿Cómo se fue el maestro? La luz de esta mañana me dijo: van 3 días que mi hermano Francisco no trabaja. ¿Murió? Solo sabemos que se nos fue por una senda clara, diciéndonos: hacedme un duelo de labores y esperanzas. Sed buenos y no más. Sed lo que he sido entre vosotros. Alma, vivid. La vida sigue, los muertos mueren y las sombras pasan. Lleva quien deja y vive el que ha vivido. Yunques, sonad, enmudeced campanas. Y hacia otra luz más pura partió el hermano de la luz del alba, del sol de los talleres, el viejo alegre de la vida santa. Oh sí, llevad, amigos, su cuerpo a la montaña, a los azules montes del ancho Guadarrama. Allí hay barrancos hondos, de pinos verdes donde el viento canta. Su corazón repose bajo una encina casta, en tierra de tomillos, donde juegan mariposas doradas. Allí el maestro un día soñaba un nuevo florecer de España. En 1889, Antonio Machado, con 14 años, aprueba el examen de ingreso en el Instituto San Isidro, donde la Institución Libre de Enseñanza está colegiada, para cursar el bachillerato, una etapa que le aburre. Suspende latín y castellano y su expediente es adjudicado al Instituto Cardenal Cisneros para el curso siguiente. La situación familiar empeora, pero el padre de Antonio Machado consigue un permiso del Ministerio de Ultramar y se embarca rumbo al Nuevo Continente en 1892. Allí contrae una tuberculosis que acaba con su vida en febrero del año siguiente. Es enterrado en el cementerio de San Fernando. Ni Antonio ni Manuel evocan en sus escritos la muerte de su padre. Es un golpe muy duro para toda la familia. En 1895, Antonio Machado aún no ha acabado el bachiller y 2 días antes de su 21º cumpleaños muere su abuelo, krausista y amigo de Giner de los Ríos. Esta muerte no solo supone un golpe emocional, sino también económico, porque con su pérdida se pierde su sueldo universitario. Solo quedan los ingresos inmobiliarios de la abuela. Los hermanos Machado, ya jóvenes y muy unidos, se entregan a la bohemia madrileña, relacionándose en los cafés de artistas, las tertulias literarias y los toros. Crear fiestas de amores. En nuestro amor pensamos. Quemar nuevos aromas en montes no pisados y guardar el secreto de nuestros rostros pálidos, porque en las bacanales de la vida vacías nuestras copas conservamos, mientras con eco de cristal y espuma ríen los zumos de la vid dorados. Un pájaro escondido entre las ramas del parque solitario silba burlón. Nosotros exprimimos la penumbra de un sueño en nuestro vaso y algo que es tierra en nuestra carne siente la humedad del jardín como un halago. Antonio Machado, sin el bachiller todavía, le sigue apasionando el teatro y en octubre de 1896 entra como meritorio en la compañía de María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza, que entonces tienen la concesión del Teatro Español. Tanto él como Manuel escriben mucho en la redacción de Diccionario de Ideas Afines, dirigido por el exministro republicano Eduardo Benot. Ambos sienten pasión por París. En 1899, Antonio viaja a la capital francesa, donde ya está Manuel. Ahí se relacionan con Pío Baroja y descubren a Paul Verlaine. También conocen a Oscar Wilde y a Jean Mourias y a Rubén Darío, a quien dedica
este poema en Campos de Castilla. Este noble poeta que ha escuchado los ecos de la tarde y los violines del otoño en Verlaine y que ha cortado las rosas de Ronsard en los jardines de Francia, hoy peregrino de un ultramar de sol, nos trae el oro de su herbo divino. Salterios del lor vibran en coro, la nave bien guarnida, con fuerte casco y acerada proa, de viento y luz la blanca vela henchida, surca pronta a arribar la mar sonora. Y yo le grito: salve a la bandera flamígera que tiene esta hermosa galera que de una nueva España a España viene. Por estas fechas, Antonio Machado conoce a Juan Ramón Jiménez. Es el inicio de una amistad que será entrañable. En 1902 vuelve a viajar a París con su hermano Manuel y se encuentran con su hermano Joaquín, que había sido enviado a Guatemala y había regresado. En 1901 ha surgido la revista Electra, considerada la primera revista modernista española, que supone la presentación pública de Antonio Machado y la consagración de Manuel como uno de los poetas más prometedores de su generación. Cuando Antonio vuelve a España en 1902, entrega a la imprenta Soledades, su primer libro, que él mismo dice que empieza a escribir en 1899 tras regresar a España de su primer viaje a París. A finales de enero de 1903 está en la calle Soledades, que fue luego revisado, expurgado y corregido con un criterio de depuración estilística hacia lo lento y grave y ampliado en la edición de 1907 como Soledades, Galerías y otros poemas. Este es uno de sus poemas. He andado muchos caminos, he abierto muchas veredas, he navegado en 100 mares y atracado en 100 riberas. En todas partes he visto caravanas de tristeza, soberbios y melancólicos borrachos de sombra negra y pedantones al paño, que miran, callan y piensan que saben, porque no beben el vino de las tabernas. Mala gente que camina y va apestando la tierra. Y en todas partes he visto gentes que danzan o juegan cuando pueden y laboran sus 4 palmos de tierra. Nunca, si llegan a un sitio, preguntan a dónde llegan. Cuando caminan, cabalgan a lomos de mula vieja y no conocen la prisa, ni aun en los días de fiesta. Donde hay vino, beben vino. Donde no hay vino, agua fresca. Son buenas gentes que viven, laboran, pasan y sueñan, y en un día, como tantos, descansan bajo la tierra. Los poemas de este primer libro hablan de la soledad amorosa y existencial, de la intimidad del yo, con inspiración popular en el cante andaluz. La aparición de este libro pasa inadvertida para el gran público, pero supone un hito para el círculo de amistades de los hermanos Machado. Ya no solo hay un poeta, ahora hay 2. Ahora los 2 brillan con luz propia en el círculo literario de Madrid. En 1904 muere la abuela Cipriana y la madre se convierte en la cabeza de la familia. Durante esos años, Antonio Machado confía a las revistas del momento algunas primicias de su próxima obra en marcha. Algunas de ellas en Helios, donde publica Juan Ramón Jiménez, Blanco y Negro o Alma Española. En 1906 prepara las oposiciones a profesor de francés en institutos de segunda enseñanza, un proceso que entonces era un calvario. Con el término de las oposiciones, llegan en 1907 las votaciones para las 7 cátedras vacantes y Machado obtiene el 5º puesto. Solo quedan 3 opciones: Soria, Baeza y Mahón. Él escoge Soria. El propio Machado, un año antes de su muerte, cuenta así su experiencia soriana. Allá en el año 1907 fui destinado a Soria, un lugar rico en tradiciones poéticas. Allí nace el Duero, que tanto papel juega en nuestra historia. Allí, entre San Esteban de Gormaz y Medinaceli, se produjo el monumento literario del poema del Cid. Por si ello fuera poco, guardo el recuerdo de mi breve matrimonio con una mujer a la que adoré con pasión y que la muerte me arrebató. Y viví y sentí aquel ambiente con toda intensidad. Antonio Machado ocupa su tiempo en las clases, los paseos y en ir adaptándose a la monotonía de una ciudad pequeña de provincias. También colabora en la prensa provincial. A su llegada, ha estado viviendo en una casa de huéspedes donde convive con otro catedrático, un médico y un delineante de obras públicas, pero 2 meses después se va a otra casa de huéspedes, la de doña Isabel Cuevas. El marido de esa mujer es un guardia civil retirado, Ceferino Izquierdo. El matrimonio tiene una hija, Leonor Izquierdo Cuevas, una niña de 13 años. 2 años después, en 1909, Machado le declara su amor
y se casan en julio de ese mismo año en la iglesia de la Mayor, en Soria, ante el asombro y estupor de muchos. Él tiene 34 años y ella 15. En diciembre de 1910 viajan a París gracias a una beca que se le concede al poeta para perfeccionar su francés durante un año. Durante los 6 primeros meses la pareja viaja, visita museos y se acerca mucho a Rubén Darío y su mujer. Pero en 1911, cuando van hacia la Bretaña francesa, Leonor tiene que ser ingresada, diagnosticada de tuberculosis. Al final de este famosísimo poema de Antonio Machado, publicado en Campos de Castilla, cuenta que él espera la curación de su mujer, como la de ese olmo. Al olmo viejo hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. El olmo centenario en la colina, que lame el Duero, un musgo amarillento le mancha la corteza blanquecina al tronco carcomido y polvoriento. No será cual los álamos cantores que guardan el camino y la ribera, habitado de pardos ruiseñores. Ejército de hormigas en hilera va trepando por él y en sus entrañas urden sus telas grises las arañas. Antes de que te derribe olmo del Duero con su hacha el leñador y el carpintero te convierta en melena de campana, lanza de carro o yugo de carreta, antes que rojo en el hogar mañana ardas de alguna mísera caseta al borde de un camino, antes que te descuaje un torbellino y tronche el soplo de las sierras blancas, antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas, olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida otro milagro de la primavera. Aunque al volver a Soria parece que hay una mejoría en la salud de Leonor, la joven tiene un fulminante final en 1912. Antes de morir, puede tener en sus manos el nuevo libro de Antonio Machado que ha visto crecer día a día, Campos de Castilla. En ese libro hay poemas desgarradores sobre la muerte de Leonor. Una noche de verano, estaba abierto el balcón y la puerta de mi casa. La muerte en mi casa entró. Se fue acercando a su lecho. Ni siquiera me miró. Con unos dedos muy finos, algo muy tenue rompió. Silenciosa y sin mirarme, la muerte otra vez pasó delante de mí. ¿Qué has hecho? La muerte no respondió. Mi niña quedó tranquila, dolido mi corazón. Ay, lo que la muerte ha roto. Era un hilo entre los dos. Los poemas de Antonio Machado parecen acercarse más a Dios, pero el paisaje soriano es el que le permite realizar lo que anhela, alejarse de la contemplación de sí mismo. Hay una depuración tanto ética como existencialista. El campo y la ciudad de Soria le impresionan mucho y le permiten alcanzar esa versión humanística del paisaje, sumado a la tragedia de Leonor. Es una honda poesía experiencial, dramatizada en la alta meseta castellana al hilo de su propia historia. Pero no es un libro intimista, porque el amor de Leonor funde al poeta con el sentimiento colectivo de un pueblo y de una tierra. Antonio Machado abandona Soria el mismo año de la muerte de Leonor. No regresa hasta que en 1932 el Ayuntamiento de Soria le rinde un homenaje nombrándole hijo adoptivo. Machado solicita el traslado a Madrid, pero solo le conceden Baeza, donde vive durante 7 años dedicándose a la docencia como profesor de gramática francesa en el Instituto de Bachillerato. Está abatido y solo le sacan de su tristeza las excursiones que hace o los paseos en solitario. Tiene pocos amigos. Su madre, preocupada por él, va a Baeza a visitarle y hacerle compañía. Con el tiempo, él le confiesa a Juan Ramón Jiménez que cuando perdió a su mujer pensó en suicidarse, pero que el éxito de Campos de Castilla le salvó. Y es que en el capítulo de Proverbios y Cantares están algunos de los versos más conocidos y maravillosos de Machado, como aquel «Nunca perseguí la gloria», o «Al andar se hace camino», o el «Todo pasa y todo queda», el «Érase de un marinero», o estos. Ya hay un español que quiere vivir, y a vivir empieza entre una España que muere y otra España que bosteza. Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. Una de las dos Españas ha de helarte el corazón.
Otra de las cosas importantes para Machado es su condición de profesor, que tiene que ver con su posición en el mundo, la defensa del derecho a la educación, la transmisión del saber con una condición social. En este tiempo, en Baeza tiene la posibilidad de acercarse a la cultura popular de la tierra, algo que le había inculcado su padre a través de la pasión por el folclore. Fruto de esto nace Nuevas Canciones, su nuevo libro, que arranca con este poema, que es casi un contrapunto de El Olmo Seco. Parejo de la encina castellana, crecida sobre el páramo señero, en los campos de Córdoba, la llana, que dieron su caballo al romancero, lejos de tus hermanos, que vela el ceño campesino, enjutos, pobladores de lomas y altozanos, horros de sombra, grávidos de frutos, sin caricia de mano labradora, que limpie tu ramaje y por olvido. Viejo olivo del hacha leñadora, cuán bello estás junto a la fuente erguido, bajo este azul cobalto, como un árbol silvestre, espeso y alto. En este poemario está muy presente Baeza porque se corresponde con los últimos años allí y los primeros en Segovia. Desde mi ventana, campo de Baeza, a la luna clara, montes de Cazorla, Aznaitín y Mágina, de luna y de piedra, también los cachorros de Sierra Morena. En este poemario se desarrolla el cántico y la meditación, lo sentencioso de la sabiduría del pueblo, e incluye también su capítulo de proverbios y cantares, con versos tan extraordinarios como Hoy es siempre todavía. Pero hay otro libro escribiéndose simultáneamente, porque poco después de llegar a Baeza, Machado inicia el cuaderno de Los Complementarios, que es del año 1912, aunque el texto se publicará finalmente en el 26. Es un libro tipo diario de formato apaisado, donde el poeta irá apuntando hasta junio de 1925 y una última página de enero de 1926, versiones de poemas suyos, coplas populares o de Lope de Vega y otros autores del Siglo de Oro. También incluye reflexiones sobre filosofía, política, poesía o arte. La política siempre ha estado muy presente en la obra de Machado, pero cada vez es más crítico y más explícito. La guerra de Marruecos ha entristecido a muchos hogares, amengua el ansia de divertirse. Los teatros han hecho malas pascuas y subirán una dolorosa y desierta cuesta de enero, aprobados los proyectos de Cambó, el Cuervo catalán, y satisfecho el vampirismo financiero que devora España. El Parlamento se cerró y no volverá a funcionar mientras no surja la presentación de presupuestos. El pueblo más desdichado de Europa aguarda atónito y resignado a que le consumen la ruina definitiva y sigue su marcha una repugnante revolución de tapadillo. Entre 1915 y 1918, Antonio Machado estudia la carrera de Filosofía y Letras, y así solicita el traslado a un instituto de Segovia, que en este caso sí se le concede. Abandona Baeza en otoño de 1919. Llega a Segovia en septiembre, instalándose en una modesta pensión. Más tarde, ocupa la cátedra de francés del Instituto General y Técnico de la ciudad. Al estar tan cerca de Madrid, visita con frecuencia la capital, participando así de nuevo en la vida cultural de la ciudad y además recupera de nuevo su actividad teatral. Es elegido miembro de la Real Academia Española, pero nunca llegará a ocupar el sillón. Entonces conoce a Pilar de Valderrama, dama de la alta burguesía madrileña, casada y madre de 3 hijos y autora de varios libros de poesía y obras de teatro y cofundadora del Liceum Club Femenino. Es la Guiomar de los poemas de Antonio Machado. Tu poeta piensa en ti. La lejanía es de limón y violeta, verde el campo todavía. Conmigo vienes, Guiomar. No sorbe la serranía. De encinar en encinar se va fatigando el día. El tren devora y devora, día y riel. La retama pasa en sombra. Se desdora el oro de Guadarrama, porque una diosa y su amante huyen juntos, jadeante. Lo sigue la luna llena. El tren se esconde y resuena dentro de un monte gigante. Campos yermos, cielo alto. Tras los montes de granito y otros montes de basalto, ya es la mar y el infinito. Juntos vamos, libres somos. Aunque el dios, como en el cuento, fiero rey, cabalgue a lomos del mejor corcel del viento, aunque nos jure violento su venganza, aunque ensille el pensamiento, libre amor, nadie lo alcanza. Pilar de Valderrama aparece en la vida de Antonio Machado porque visita Segovia ella sola debido a una crisis en su matrimonio. Conoce al poeta, se inicia una amistad que deriva en un intenso enamoramiento. Al darle a conocer que está casada, Machado acepta esa limitación.
durante casi 9 años, Pilar de Valderrama hace las funciones de musa de Machado. La presencia de Guiomar supone la vuelta al sentimiento de enamoramiento del autor. También el sufrimiento, porque él quiere estar con ella. Todo amor es fantasía. Él inventa el año, el día, la hora y su melodía. Inventa el amante y más la amada. No prueba nada contra el amor que la amada no haya existido jamás. Durante la década de 1920 y los primeros años 30, Antonio Machado escribe teatro en colaboración con su hermano Manuel. Estrenan en Madrid obras como Desdichas de la Fortuna o Julianillo Valcárcel, Juan de Mañara, Las Adelfas, La Lola se va a los puertos, La Prima Fernanda o La Duquesa de Benamejí. Durante 1926 se publica en la Revista de Occidente su nuevo libro, De un cancionero apócrifo. Son 2 cancioneros de Abel Martín y de Juan de Mairena. Los apócrifos son personajes interpuestos que hablan con su propia voz y con un estilo existencial, complementarios de Antonio Machado. Y Machado va explicando quién son Abel Martín y Juan de Mairena, como si fuera un estudio que hace de 2 personas reales que dejaron su obra y Machado nos la presenta. Abel Martín, por ejemplo, es más filósofo que poeta. Dice Machado: La ideología de Abel Martín es a veces obscura, lo inevitable en una metafísica del poeta donde no se definen previamente los términos empleados. Así, por ejemplo, con la palabra esencia no siempre sabemos lo que quiere decir. Y luego, claro, vienen sus poemas. Cuando el ser que se es hizo la nada y reposó, que bien lo merecía, ya tuvo el día noche y compañía tuvo el hombre en la ausencia de la amada. Y de Juan de Mairena dice Machado que era poeta, filósofo, retórico e inventor de una máquina de cantar, que nació en Sevilla en 1865 y que murió en Casariego de Tapia en 1909, que es autor de una vida de Abel Martín y de un arte poética, de una colección de poesías, coplas mecánicas y de un tratado de metafísica, los 7 reversos. Y así empieza el poema Mairena a Martín muerto. Maestro, en tu lecho yaces, en paz con ella o con él. ¿Quién sabe de últimas paces, don Abel? Si con ella bien colmada la medida, dice, quieta en la almohada, tu noble cabeza hundida. Si con él, que todo sea donde sea, quieto y vivo, el ojo en superlativo, que mire, admire y se vea. De un cancionero apócrifo ofrece muchas dificultades para el lector no versado en filosofía. En un principio, tanto Abel Martín como Juan de Mairena fueron ideados como poetas, pero luego se presentaron como filósofos populares. Es el producto de un esfuerzo intelectual e imaginativo ingente extendido a lo largo de más de 10 años, y cabe pensar que al entregarlo a la imprenta, Machado experimenta una profunda satisfacción y quizá también un profundo alivio. Estos 2 heterónimos desplazan al poeta modernista para dar lugar a un pensador original, precursor de un género mixto que luego es imitado por otros autores. El último acontecimiento que Antonio Machado vive en Segovia tiene lugar el 14 de abril de 1931, fecha de la proclamación de la Segunda República. Machado es uno de los encargados de izar la bandera tricolor en el ayuntamiento. Aquellas horas, Dios mío, tejidas todas ellas con el más puro lino de la esperanza, cuando unos pocos viejos republicanos izamos la bandera tricolor en el ayuntamiento de Segovia. Con las primeras hojas de los chopos y las últimas flores de los almendros, la primavera traía nuestra república de la mano. En 1931 arrancan también las misiones pedagógicas y Antonio Machado es el vocal del patronato formado por el gobierno para dirigir las misiones, con la aportación de artistas e intelectuales como Alejandro Casona, Pedro Salinas, Manuel Bartolomé Cosío. Se dice que hay ciertas vinculaciones entre las misiones y Juan de Mairena. Primero porque parece que Machado quiere extenderlo a un público muy amplio, no solo a un sector muy devoto de la literatura. Pocos meses después, en octubre, la República le concede una cátedra de francés en el Instituto Calderón de la Barca de Madrid, a donde puede volver con su familia desde 1932. La casa familiar de los Machado está en General Arrando 4, una placa sigue recordándolo hoy en día, donde vive la madre, Antonio, y su hermano José con su familia. Manuel vive muy cerca. Antonio da clases, va a las tertulias, ve a Pilar de Valderrama y escribe. Una vida aparentemente apacible y poco variada. Eso sí, escribe menos poesía, pero aumenta su producción en prosa. Publica con frecuencia en el Diario de Madrid y El Sol y sigue ideando a sus apócrifos, Juan de Mairena
y Abel Martín. Antonio Machado publica en 1936 en Espasa Calpe Juan de Mairena, sentencias, donaires, apuntes y recuerdos de un profesor apócrifo, que reúne una colección de ensayos que el propio autor ha ido publicando en la prensa madrileña desde el año 34. El protagonista encarna a un profesor y sus alumnos analizan la sociedad, la cultura, el arte, la política. Señor Pérez, salga usted a la pizarra y escriba los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa. El alumno escribe lo que se le dicta. Vaya usted poniendo eso en lenguaje poético. El alumno, después de meditar, escribe lo que pasa en la calle. Mairena. No está mal. Del Juan de Mairena, del cancionero apócrifo, al Mairena que irrumpe en las publicaciones periodísticas, media una gran distancia. Este es un Mairena irónico y lúdico, librepensador en la más alta acepción de la palabra, según palabras del propio Machado. Pensar es deambular de calle en calleja, de calleja en callejón, hasta dar en un callejón sin salida. Llegados a este callejón, pensamos que la gracia estaría en salir de él, y entonces es cuando se busca la puerta al campo. Y es que la prosa de Machado ha evolucionado hacia una escritura chispeante de ideas, provocadora e incitadora, llena de gracia. Además, soplan aires de libertad y renovación y hay un periodo de intensa creatividad cultural. Machado siente que renace y participa en la opinión pública, aunque velada por el juego del apócrifo, porque además Mairena no habla por sí mismo, sino a través de un discípulo anónimo que cuenta las enseñanzas de su maestro en clase. Pero el Juan de Mairena es una delicia. Es un libro que se puede leer abriéndolo por cualquier parte, lleno de sentencias valiosas, de pensamientos inteligentes, de juegos, y habla de todo, sobre cualquier tema reflexiona de forma brillante. Sobre la política dice esto, por ejemplo. La política, señores, sigue hablando Mairena, es una actividad importantísima. Yo no os aconsejaré nunca el apoliticismo, sino en último término el desdeño de la política mala, que hacen trepadores y cucañistas, sin otro propósito que el de obtener ganancia y colocar parientes. Vosotros debéis hacer política, aunque otra cosa os digan los que pretenden hacerla sin vosotros, y naturalmente contra vosotros. Solo me atrevo a aconsejaros que la hagáis a cara descubierta. En el peor caso, con máscara política, sin disfraz de otra cosa. Por ejemplo, de literatura, de filosofía, de religión, porque de otro modo contribuiréis a degradar actividades tan excelentes por lo menos como la política y a enturbiar la política de tal suerte que ya no podamos nunca entendernos. Y habla de todo, habla sobre las mujeres o sobre el respeto a los mayores y habla de los lugares comunes y los propios maestros. Y reflexiona mucho sobre la educación y el papel de los maestros, sobre la cultura, sobre las ideas. Hay cientos de temas y todos interesantes. Hay que leer Juan de Mairena, tal vez uno de los libros más importantes de Machado y sin duda el menos entendido. Porque se avecinan tiempos duros y los hombres se aperciben a luchar pueblos contra pueblos, clases contra clases, razas contra razas. Mal año para los sofistas, los escépticos, los desocupados y los charlatanes. Se recrudecerá el pensar pragmatista, quiero decir, el pensar consagrado a reforzar los resortes de la acción. Antonio Machado es un firme defensor y partidario de la República, pero las cosas en España se complican y en Europa también. Son tiempos convulsos y también excitantes, culturalmente muy activos y políticamente muy tensos. Antonio Machado está muy atento a lo que ocurre tanto en casa como en Europa. Tal y como cuenta Ian Gibson en su magnífico Ligero de equipaje, en noviembre de 1934 se publica una entrevista de Alardo Prats con Antonio Machado en El Sol. Prats quiere conocer su opinión acerca de la supuesta crisis que está padeciendo la cultura. El poeta se muestra cauto, considera que es muy difícil saber lo que está ocurriendo, prever el futuro, profetizar rumbos. Yo no soy marxista ni puedo creer con el dogma marxista que el elemento económico sea lo más importante de la vida. Es este un elemento importante, no el más importante. Pero ponerse a vara y sórdidamente a que las masas entren en el dominio de la cultura y de lo que en justicia les corresponde, me parece un error que siempre dará funestos resultados.
La relación con Pilar de Valderrama sigue adelante, pero todo se complica por la situación política. La propia Pilar de Valderrama cuenta que sus encuentros con Machado en el Café de Cuatro Caminos son cada vez más difíciles porque la situación en Madrid empeora cada día. Hay revueltas callejeras y atentados personales, así que no solo para ella es un peligro andar sola al anochecer, sino que además el café donde se reúnen se llena de alborotadores que vociferan y no les permiten hablar con sosiego. Pilar de Valderrama decide suspender las entrevistas mientras la situación no cambie. Antonio Machado lo comprende y se resigna, aunque quedan en seguir escribiéndose. No ha quedado rastro de la correspondencia con Pilar de Valderrama. Antonio Machado incluyó en su cancionero apócrifo las canciones a Guiomar. Te pintaré solitaria en la urna imaginaria de un daguerrotipo viejo o en el fondo de un espejo, viva y quieta, olvidando a tu poeta. Durante 1935 la relación se hace insostenible para Pilar de Valderrama y a principios de abril de 1936 el marido toma la decisión de irse inmediatamente a Portugal con su familia. Pilar de Valderrama escribe a Antonio Machado para comunicárselo y le aconseja que salga él también de España, o por lo menos de Madrid. Al final, de Pilar de Valderrama queda Guiomar, la figura poética y su recuerdo. Siempre tú, Guiomar. Guiomar, mírame en ti castigado, reo de haberte creado. Ya no te puedo olvidar. A finales de 1935, Antonio Machado firma un contrato con Espasa Calpe para publicar un libro que recoja los artículos publicados en el Diario de Madrid. El título provisional es Conversaciones de Mairena con sus discípulos. También está preparando una nueva edición de poesías completas. Ha escrito una última obra con su hermano Manuel titulada El hombre que murió en la guerra, que no se ha estrenado todavía por falta de un buen actor. Antonio Machado dice que es lo mejor que él y Manuel han hecho hasta la fecha. El 7 de enero de 1936 se disuelven las Cortes y se convocan elecciones para el 16 de febrero. El pacto del Frente Popular se sella una semana después de la disolución. El 19 de enero, en su columna de El Sol, Antonio Machado comenta la peligrosa situación que se vive en España. ¿Qué hubiera pensado Juan de Mairena de esta Segunda República, hoy agonizante, que no aparece en ninguna de sus profecías? Él hubiera dicho, cuando se inauguraba, ojo al sedicente republicanismo histórico, ese fantasma de la Primera República, porque los enemigos de esta segunda habrán de utilizarlo como los griegos utilizaron aquel caballo de madera en cuyo hueco vientre penetraron en Troya los que habían de abrir sus puertas y adueñarse de su ciudadela. En víspera de las elecciones, Antonio Machado participa en otras iniciativas de marcado tinte político. Es el primer firmante de la convocatoria para un homenaje popular a Rafael Alberti y María Teresa León, recién regresados de Rusia, y prepara unas cuartillas para el homenaje de clara significación en memoria de Ramón del Valle Inclán, que acaba de morir. En las elecciones gana el Frente Popular. El 1 de abril de 1936, Machado toma posesión de la Cátedra de Lengua y Literatura Francesas del Instituto Nacional Cervantes de Segunda Enseñanza. Y en plena efervescencia política, la editorial Espasa Calpe pone a la venta la cuarta edición de Poesías Completas. Cuando se inicia la sublevación de los militares rebeldes el 18 de julio, todos los hermanos Machado se encuentran en Madrid, menos Manuel, que ha ido a Burgos con su mujer para celebrar allí el santo de la hermana de su mujer. El compromiso político de Antonio Machado es indudable y a sus artículos de prensa suma una poesía de guerra donde Machado cumple tal vez su vocación más acariciada, luchar por la democracia al lado de su pueblo y, si resulta necesario, morir por la causa. A lo largo de toda la guerra, lucha porque su pluma valga como un arma. Hay que recordar esos dos versos finales del poema Alister. Si mi pluma valiera tu pistola de capitán, contento moriría. El 8 de septiembre, la prensa madrileña confirma la noticia del fusilamiento de Federico García Lorca por los fascistas granadinos. Antonio Machado está profundamente dolorido e indignado. Publica el poema El crimen fue en Granada en la revista Ayuda, semanario de la Solidaridad, órgano de Socorro Rojo Internacional. Se le vio caminando entre fusiles, por una calle larga, salir al campo frío, aún con estrellas de la madrugada. Mataron a Federico cuando la luz asomaba. El pelotón de verdugos no osó mirarle la cara. Todos cerraron los ojos, rezaron. Ni Dios te salva. Muerto cayó Federico, sangre en la frente y plomo en las entrañas.
Que fue en Granada el crimen, sabed. Pobre Granada, en su Granada. En Madrid se funda la Alianza de Intelectuales Antifascistas y Antonio Machado se adhiere enseguida. Madrid es sitiada y cada vez la vida en la ciudad es más difícil, con bombardeos constantes, carestía y muertes de muchos de sus amigos. Alberti y León Felipe se presentan en la casa de los Machado, en General Arrando, para convencerle de que salga de Madrid. No lo conseguirán hasta después de un segundo intento. Antonio Machado acepta finalmente salir de Madrid, pero con la condición de que vaya con él su familia. Su último día en Madrid es el 24 de noviembre de 1936. Solo pueden llevar consigo los enseres más básicos. Atrás queda la biblioteca del poeta. Antonio Machado no vuelve nunca a pisar las calles de Madrid. En las encrucijadas del camino, crueles enemigos nos acechan. Dentro de casa la traición se esconde. Fuera de casa la codicia espera. Vendida fue la puerta de los mares, y las ondas del viento entre las sierras, y el suelo que se labra, y la arena del campo en que se juega, y la roca en que yace el hierro duro. Solo la tierra en que se muere es nuestra. Alerta al sol que nace, y al rojo parto de la madre vieja. Con el arco tendido hacia la mañana hay que velar. ¡Alerta! 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 Antonio Machado llega con su familia a Rocafort, un pueblo cercano a Valencia, donde les acoge la propia Casa de la Cultura de Valencia. Viven en un chalet, Villa Amparo, desde finales de noviembre de 1936 hasta abril de 1938, cuando se van a Barcelona. El 15 de enero de 1937 se celebra en Valencia la Conferencia Nacional de Juventudes, convocada por las Juventudes Socialistas Unificadas, cuya meta es fusionar todas las agrupaciones de izquierdas en beneficio de una lucha concertada contra el fascismo. Antonio Machado escribe su famoso discurso a las Juventudes Socialistas Unificadas, que empieza así. ¿Acaso el mejor consejo que puede darse a un joven es que lo sea realmente? Ya sé que a muchos parecerá superfluo este consejo. A mi juicio no lo es, porque siempre puede servir para contrarrestar el consejo contrario, implícito en una educación perversa. Procura ser viejo lo antes posible. En este discurso, Antonio Machado tiene el valor de exponer otra vez con nitidez su actitud personal ante el marxismo. En julio acude al Segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, un evento organizado por la Alianza de Intelectuales Antifascistas y que se celebra en la capital valenciana, donde Antonio Machado lee su reflexión titulada El poeta y el pueblo, que comienza así. Cuando alguien me preguntó hace ya muchos años, ¿piensa usted que el poeta debe escribir para el pueblo o permanecer encerrado en su torre de marfil? Era el tópico al uso de aquellos días, consagrado a una actividad aristocrática en esferas de la cultura solo accesibles a una minoría selecta. Yo contesté con estas palabras que a muchos parecieron un tanto ingenuas. Escribir para el pueblo, decía un maestro, ¿qué más quisiera yo? Deseoso de escribir para el pueblo, aprendí de él cuanto pude, mucho menos, claro está, de lo que él sabe. Escribir para el pueblo es, por de pronto, escribir para el hombre de nuestra raza, de nuestra tierra, de nuestra habla. Tres cosas de inagotable contenido que no acabamos nunca de conocer. El último libro escrito en vida de Antonio Machado es La guerra. Lo publica Espasa Calpe. Es una recopilación de textos compuestos a raíz de la contienda y en su gran mayoría ya dados a conocer en revistas y diarios. Se trata de una edición lujosa con cubierta embellecida de letras azules y rojas, papel de excelente calidad y numerosas ilustraciones a tinta de José Machado. Todo un esfuerzo editorial apoyado oficialmente por las agencias de propaganda republicana. Aún así, es una publicación que pasa bastante desapercibida. Destaca la elegía dedicada a Lorca, El crimen fue en Granada, que ya les hemos leído, o esta Meditación del día, escrita en 1937 para un acto que organizaba el Socorro Rojo Internacional en el Teatro Apolo de Valencia en beneficio de las víctimas del fascismo. Antonio Machado no puede acudir. El texto lo lee el escritor Antonio Zozaya. Frente a la palma de fuego que deja el sol que se va, en la tarde silenciosa y en este jardín de paz, mientras Valencia florida se bebe el Guadalaviar, Valencia de finas torres, en el lírico cielo de Ausias March, trocando su río en rosas, antes que llegue a la mar, pienso en la guerra. La guerra viene como un huracán por los páramos del Alto Duero, por las llanuras de Pan Llevar, desde la fértil Extremadura a estos jardines de Limonar, desde los grises cielos astures a las marismas de luz y sal.
Pienso en España, vendida toda, de río a río, de monte a monte, de mar a mar. El texto empieza con estos versos y luego da paso a la prosa. El documento, publicado 2 días después en el diario valenciano El Pueblo, incautado y editado por los obreros, es uno de los más emotivos que se conocen de Antonio Machado en la guerra. Antonio Machado no sabe nada de su hermano Manuel, solo que parece que se ha pasado al bando de los golpistas. En uno de los sonetos compuestos en Valencia y publicado en Hora de España, Antonio Machado evoca su infancia sevillana y dirige al mismo tiempo una amarga queja al hermano mayor, con quien la compartió. Otra vez el ayer. Tras la persiana, música y sol. En el jardín cercano, la fruta de oro al levantar la mano. El puro azul dormido en la fontana. Mi Sevilla infantil, tan sevillana. Cual muerde el tiempo tu memoria en vano. Tan nuestra, aviva tu recuerdo, hermano. No sabemos de quién va a ser mañana. Alguien vendió la piedra de los lares, al pesado teutón, al hambre mora, y al ítalo las puertas de los mares. Odio y miedo a la estirpe redentora, que muele el fruto de los olivares, y ayuna, y labra, y siembra, y canta, y llora. Machado escribe otros sonetos durante su estancia en Valencia. Expresan su desgarramiento ante el hecho de una guerra intestina que se prolonga intolerablemente. Como este, titulado La Primavera, un ejercicio maravilloso que mezcla uno de los temas preferidos de Machado con el horror de los bombardeos y la guerra. Más fuerte que la guerra, espanto y grima, cuando con torpe vuelo de abutarda el ominoso trimotor se encima y sobre el vano techo se retarda. Hoy tu alegre zalema el campo anima, tu claro verde el chopo en yemas guarda. Fundida irá la nieve de la cima, al hielo rojo de la tierra parda. Mientras retumba el monte, el mar humea, da a la sirena el lúgubre alarido, y en el azul el avisón platea. Cuán agudo se filtra hasta mi oído, niña inmortal, infatigable dea, el agrio son de tu rabel florido. Pese a su honda melancolía, Machado sigue trabajando. Es más, inicia una etapa de intensa productividad. Muchas veces el poeta tiene que apagar su luz al empezar un nuevo bombardeo. Pasa el verano y el otoño de 1937 prácticamente recluido con su familia en Rocafort, donde sigue firmando manifiestos antifascistas y redactando sus artículos de apoyo a la República y las reflexiones publicadas en Hora de España. Pero Valencia está a punto de caer en manos de Franco. A finales de octubre el gobierno se traslada a Barcelona y con él la redacción de Hora de España. A mediados de abril recibe Antonio un telegrama del gobierno en el cual se le invita perentoriamente a abandonar Rocafort y trasladarse a Barcelona en el coche oficial que a la mañana siguiente se pondrá a su disposición. El poeta, que depende económicamente de las autoridades republicanas, no tiene más remedio que doblegarse. Primero se aloja con su familia en el Hotel Majestic y luego se van a la finca de Torre Castañer. En la Torre Castañer pasan 8 meses. Antonio Machado apenas sale a la calle, entregado en cuerpo y alma a la tarea que le consume, seguir escribiendo en defensa de la República. En julio de 1938, Machado publica 3 artículos muy combativos para marcar el 2º aniversario de la sublevación militar contra la República. Arremete sobre todo contra la miserable e hipócrita política de no intervención suscrita por Francia y Gran Bretaña, y sigue sacando provecho de su Juan de Mairena, al que llama Mairena póstumo en los artículos de esos meses, protagonizados por el pensador apócrifo. Todos estos escritos se recogen en un 2º volumen de Juan de Mairena, que será publicado póstumamente. Antonio Machado no pierde nunca su sentido del humor, como dice Mairena. El hecho de que vivamos en plena tragedia no quiere decir, ni mucho menos, que hayan totalmente prescrito los derechos de la risa. A finales de noviembre de 1938 se nota que la salud de Machado se empieza a quebrar. Tiene 63 años. Ilia Ehrenburg, que le visita, dice que Machado tiene mal aspecto, que va encorvado y se afeita poco, que camina pesadamente y solo sus ojos están llenos de vida, brillantes. Antonio Machado piensa obsesivamente en la muerte. Cuando el ruso se marcha, Machado le dice: quizá después de todo nunca aprendimos a hacer la guerra. Además carecíamos de armamento. Pero no hay que juzgar a los españoles demasiado duramente. Esto es el final. Cualquier día caerá Barcelona. Para los estrategas, para los políticos, para los historiadores, todo estará claro. Hemos perdido la guerra. Pero humanamente no estoy tan seguro. Quizá la hemos ganado.
La ofensiva de los golpistas contra Cataluña se inicia unos días después, el 23 de diciembre. El 6 de enero, Antonio Machado publica en La Vanguardia el que será su último artículo. Nadie duda que la caída de Barcelona es inminente, y se sabe que las represalias serán brutales. El pánico se propaga por la ciudad. La gente solo piensa en huir. Machado recibe un aviso urgente de las autoridades republicanas. Deben estar preparados para salir en dirección a Francia en cualquier momento. A medianoche se presenta en Torre Castañer un coche oficial. Antonio, su madre, su hermano José y la mujer de este suben al coche con unos pocos efectos personales. Hacia las 3 de la madrugada, una caravana se pone en marcha. Cuando están saliendo de Barcelona, empiezan a sonar las alarmas. Se oyen las explosiones de las bombas. Comienza un viaje de 6 días hasta llegar a Portbou en condiciones pésimas. En Can Santa María, a 10 kilómetros de Girona, pasan 4 días. Antonio Machado se encuentra muy mal cuando llega. Parece ser, cuentan, que el poeta le pide a la propietaria de la masía que le guarde un maletín que lleva consigo. Y ella se niega. Es demasiada responsabilidad. Ese maletín seguramente contenía manuscritos y otros papeles, tal vez las cartas de Pilar de Valderrama. El jueves 26 de diciembre llega la noticia de la caída de Barcelona. Todos los caminos comarcales están ya atiborrados de gente que huye en dirección a la frontera. Esa huida, ese viaje, lo cuenta maravillosamente Ian Gibson en Ligero de Equipaje. Antonio Machado llega a Francia sin nada, ni un lápiz para escribir. Está destruido y su primera noche en Francia lo pasa en un vagón de tren. El 28 de enero de 1939 coge el tren para llegar a Coyure, donde se alojan en una pensión. Una tarde, Antonio Machado baja al salón de la pensión con una pequeña caja de madera, un joyero que le entrega a Pauline Quintana. Es tierra de España. Si muero en este pueblo, quiero que me entierren con ella. Mis días, señora, están contados. En Coyure están 3 semanas. Antonio casi no sale a la calle. Su hermano José cuenta que un día Antonio le dijo que quería ver el mar y fueron a la playa. Se dice que después de ese día no volvió a salir. Antonio Machado muere el 22 de febrero de 1939. Sus restos siguen enterrados en Coyure para recordarnos a todos los que murieron lejos de su casa, de su país, los represaliados, los exiliados, para recordarnos la historia, nuestra historia. Unos días después de su muerte, su hermano José encontró en un bolsillo del viejo gabán un pequeño y arrugado trozo de papel. Allí, escritos a lápiz, había 3 apuntes. El primero, las palabras iniciales del monólogo de Hamlet, ser o no ser. El segundo, un verso alejandrino, estos días azules y este sol de la infancia. El tercero, 4 versos de otras canciones a Guiomar, a la manera de Abel Martín y Juan de Mairena, con una pequeña variante en la primera línea. Y te daré mi canción. Se canta lo que se pierde, con un papagayo verde que la diga en tu balcón. Y hasta aquí un autor en una hora que hemos dedicado a Antonio Machado. Hemos utilizado los libros Ligero de Equipaje de Ian Gibson en Ediciones Aguilar, del que hemos citado varios fragmentos. Obra esencial de Antonio Machado, editado por el Instituto Cervantes con edición de Pedro Cerezo Galán, de la que hemos citado algunos fragmentos. El artículo Antonio Machado, el poeta más querido de España, de J.M. Sadurní, publicado en National Geographic. Y el documental Los días azules, de Laura Hoffman. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un autor en una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona, diseño sonoro de Pablo Arévalo, documentación y redes Laura Martínez Pérez. Cadena SER. La radio.